Y vamos a ver nuestro primer versículo o nuestro primer texto. Está en Lucas capítulo 4. El tema que vamos a estar viendo durante este mes se llama Jesús dijo. Y Lucas 4, versículo 4. Lucas 4:4 dice lo siguiente. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y bueno, pues aquí lo que podemos ver, ¿no? Lo que nos podemos dar cuenta que Jesús dice es que hace una comparación de el pan con la palabra de Dios. Y está hablando de, primeramente, el pan natural como provisión, como sustento en lo natural, pero también está comparando ese alimento natural con la palabra de Dios y como un alimento espiritual. Y también está dándole mayor importancia y mayor peso al alimento espiritual, que es la palabra de Dios, que al pan como alimento natural. Ahora, haciendo estas diferencias y dándole significado a cada cosa, el alimento es vital para el ser humano. Trae a nuestro cuerpo lo que se necesita para poderlo sostener. Sin ese alimento, nuestro cuerpo puede llegar a colapsar. Y también en esa comparativa, sin ese alimento espiritual, sin la palabra de Dios en nuestra vida, podemos llegar a colapsar. Ahora, después de ver estas diferencias, estas similitudes, esta comparación y este significado, vamos a profundizar un poco más justo en lo que significa estas palabras de Jesús.
Y para ello lo vamos a ver en Juan capítulo 4, Juan capítulo 4, versículo 31 en adelante. Juan 4, verso 31 en adelante. Dice así: Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, o sea, maestro, come. Él les dijo, o Jesús dijo: Yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Y responde, Jesús dice: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y aquí podemos entonces encontrar o profundizar en este tema. Y justamente está hablando de lo que Jesús dijo. ¿Qué es lo que estaba pasando en este pasaje? Bueno, el contexto de este pasaje comienza cuando dice: y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Porque en ese lugar Jesús iba a encontrarse con una mujer y esa mujer iba a encontrarse con Jesús y Jesús le iba a cambiar su vida a esa mujer. Y por medio de esa mujer, Jesús iba a utilizar su vida para cambiar la vida de todo un pueblo, de multitudes. Pero todo comienza cuando dice: a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Lo que vemos es que Jesús fue impulsado por la voluntad de Dios. Dios impulsó a Jesús para que él entendiera que era necesario pasar por Samaria, cuando normalmente, cuando alguien en su sano juicio evitaba pasar por Samaria. Todos los judíos evitaban pasar por Samaria, le daban la vuelta, pero Jesús no. Hay muchas situaciones que nosotros queremos evitar y darle la vuelta. Pero cuando entendemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, vamos a entender que es más importante la voluntad de Dios que la mía. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo cuando dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que Jesús estaba diciendo es más importante hacer la voluntad de Dios que la mía. Pero fíjense en esto. Jesús le estaba diciendo al mismísimo diablo: es más importante hacer la voluntad de Dios que la mía y que la tuya. Y aquí yo no vine a hacer ni tu voluntad ni la mía.
Aquí vine a hacer la voluntad de Dios. Como diciéndole, si yo no voy a hacer mi voluntad, menos la tuya. Y regresando a este texto y viendo un poquito el contexto, eh, pues resulta que los discípulos habían dejado a Jesús eh, cerca de un pozo y ellos fueron a conseguir alimento. Y entre tanto que ellos conseguían ese alimento, pues Jesús hablaba con esta mujer con la que nadie quería hablar. Pero Jesús sí. Porque Jesús desde el principio de su ministerio entendió la importancia de que no solo de pan vive el hombre. A Jesús le era necesario pasar por Samaria, pasar por un lugar donde, como les decía, ningún judío en su sano juicio quería pasar por ahí. Y todavía Jesús fue más allá. Jesús empieza a hablar con una mujer samaritana, donde cuando eso sucedió, la misma mujer se sorprende y le dice, ¿cómo tú siendo judío me estás pidiendo de beber? ¿Que no sabes que judíos y samaritanos traen una bronca generacional? ¿Y que no sabes que nos odiamos y que nos caemos gordos generacionalmente? Como diciendo, ¿de dónde vienes? ¿Que no sabes la historia de los judíos y de los samaritanos? Y fíjate que yo no sé cuál sea la historia de enemistad generacional que puedas tener con alguien. Pero lo que sí sé es que Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Llega un punto en nuestra vida que empezamos a depender verdaderamente de Dios y empezamos a abandonar nuestra dependencia a nuestra voluntad. Y que así como necesito un sustento y una provisión física, sobre todo voy a necesitar una provisión y un sustento espiritual que me mantenga con vida espiritualmente. Por eso cuando los discípulos regresan con el alimento natural y ven a Jesús, le dicen, come, y Jesús dice, yo tengo una comida que comer. Ustedes no lo saben. Como diciendo, la importancia de poder obedecer.
Dice, entonces los discípulos decían, ¿ya habrá comido? ¿Alguien le trajo de comer? Y entonces Jesús explica y dice, mi comida es que haga la voluntad del que me ha enviado. Es decir, obediencia al llamado para encontrar mi propósito. Obediencia al llamado para encontrar el propósito. Eso es lo que significa. Dios nos llamó, Dios nos escogió. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Muchos somos llamados, pocos entendemos lo que significa. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque cuando eso suceda, me voy a dar cuenta que es más importante el propósito de Dios en mi vida que el propósito que yo pueda tener en esta vida. Está muy bueno. Es más importante el propósito que Dios tiene en mi vida que el propósito que yo pueda tener en esta vida. Mira, en esta vida yo prefiero darle la vuelta a muchas cosas, pero si estoy entendiendo el propósito por el cual Dios me llamó, me voy a dar cuenta que Dios no quiere que le dé vueltas a Samaria. Dios quiere que vaya a Samaria. Amén. Dios quiere que pase por Samaria. Dios quiere que agregue valor a la vida de las personas que yo he creído y que yo he pensado que no tienen valor. Porque lo que hizo Jesús fue precisamente eso. Agregar valor a la vida de alguien que se creía y se pensaba que no tenía valor. Jesús fue intencional con una mujer que necesitaba el amor de Dios en su vida. Nosotros en lo natural podemos descalificar a alguien y hasta podemos darnos cuenta que necesita el amor de Dios en su vida. Y no nos damos cuenta que ese amor Dios lo ha puesto en nosotros para poder pasar por Samaria, ser intencional y agregar valor a la vida de esa persona a través del amor que Dios me ha dado.
entonces estoy viviendo, estoy encontrando mi propósito, estoy haciendo la voluntad de Dios y dejando de hacer mi voluntad. Y un ejemplo de esto lo vemos en Isaías 55, versículo 10 y 11. ¿Me regalas agua? Isaías 55, versículo 10 y versículo 11. Dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, da semilla al que siembra. Todo esto está hablando de propósito. Todo lo que estamos leyendo aquí es, ¿cuál es? Está hablando del propósito, el propósito de Dios para nuestras vidas a través de su palabra, que es la palabra que sale de su boca. Entonces, no voy a desglosar el versículo para entenderlo perfectamente, porque pues ya no tengo tiempo, pero nada más quiero decirte esto. Este versículo habla del propósito de Dios para mi vida a través de su palabra y me habla del propósito de la palabra. Y entonces está diciendo, y la compara, dice, la palabra de Dios desciende de los cielos. Dice, es como la lluvia, es como la nieve. Desciende, no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar, la hace producir y la hace dar semilla al que siembra y pan al que come, dice Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Me gusta como dice, va a ser prosperada. Esto significa cuando Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y acabe su obra. No se trata solamente de comenzar algo, sobre todo se trata de terminar algo. Y justamente Isaías 55:10 habla de cerrar un ciclo o cómo es un ciclo, ¿no? Dice Dios, yo envío mi palabra y la estoy enviando porque tiene un propósito. Germinar la tierra, producir que haya alimento para que encuentre la palabra prosperidad y no vuelva a mí vacía.
Dios está esperando que la palabra que Él ha puesto en cada uno de nosotros no regrese a Él vacía, sino con el fruto. Cuando Jesús dice, y acabe su obra, está diciendo, cuando Jesús dice que se haga la voluntad del que me envió y acabe su obra, está diciendo justamente Isaías 55, versículo 10 y versículo 11. Como desciende su palabra, como la lluvia y la nieve a la tierra, la hace germinar, producir, dar semilla y pan, así es mi palabra. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para lo cual yo la envié. Toda semilla que Dios planta en nuestro corazón a través de la palabra, Dios está esperando que dé fruto, que germine, que produzca y que dé pan para comer, prosperarla. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ahí tenemos nuestro llamado, ahí tenemos nuestro propósito. Es vital que yo encuentre el propósito por el cual Dios me llamó y lo voy a hacer a través de conocer su voluntad, a través de conocer su palabra. Amén. Es necesario pasar por Samaria. Listo. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias te damos por tu palabra. Entendemos, Señor, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de ti. Señor, tú nos has llamado, tú nos has escogido. Enséñanos a encontrar el propósito de ese llamado. Enséñanos a terminar la obra por la cual tú me escogiste, por la cual tú me llamaste. Ayúdame a que tu palabra germine, produzca, dé fruto y encuentre pan. Quiero ver, Señor, cómo la palabra está prosperando en mi vida. En el nombre de Jesús. Necesito que tu palabra prospere en mi vida para poder terminar tu obra. En el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ya no evitar pasar por Samaria. Ayúdame a agregar valor a lo que he pensado que no tiene valor. Porque tú has puesto tu amor tan valioso y tan importante en mi vida, justamente para dar, para sembrar, donde nadie ha querido sembrar, en el nombre de Jesús. Así como tú, Jesús, sembraste en la vida de aquella mujer, donde tenía una vida tan miserable, tan juzgada, tan señalada, tú agregaste valor a su vida. Tú le diste un propósito en su vida. Así, Señor, usa mi vida para agregar ese valor, siendo intencional, sembrando tu palabra, sembrando tu amor, sembrando, dando ese abrazo que tanto necesita la gente. En el nombre de Jesús.
Gracias te damos, Señor. Amén.